Tenemos que ubicar de acuerdo a la luminosidad y a los contrastes de luces y sombras que tiene una imagen. Aquí les dejo un ejemplo de dos imágenes. Por un lado, von Horstort, que pertenece a los que se les llamaron los caraballistas de Utrecht, porque recuperan esta tradición que se da en el arte barroco a partir de utilizar el modo de utilizar la luz en las obras de Caravaggio. Ellos recuperan eso y fíjense cómo juega con los contraluces también, ¿no? ¿Dónde ubica la luz? Es la luz que viene del centro, y le da un dinamismo y un juego de sombras, que es lo que, de luces y sombras, que es lo que domina el cuadro, ¿no? Es decir, hay una clave tonal, en donde hay un mayor nivel de contraste. Y debajo, una escena de otro holandés, que viene de esta tradición holandesa, se los puse a propósito, Van Gogh, que fíjense de nuevo cómo utiliza la luz como este gran constructor del espacio, ¿no? Es decir, recupera esa tradición tan vinculada a la luz que vamos a ver en la zona de Flandes, pero en especial en la zona de Holanda, en el barroco holandés. En ambos casos, ¿qué clave tonal sería? ¿Mayor o menor? Es decir, ¿hay un mayor contraste o menor contraste? En ambos casos, el contraste es mayor. ¿Está claro eso? Bien. Otra obra también pertenece al barroco, pero en este caso es toda la tradición colorista de Rubens. ¿Qué pasa acá con la luz y sombra? La luz no es el elemento, diríamos, de mayor, no hay grandes contrastes de luces y sombras, sino que, ahí les dejo la escalita, uno podría llevar y traducirla a una escala de grises, pero va a ver que la clave ya va a ser menor el nivel de contraste, ¿no? Entonces tendríamos clave mayor, clave menor, ¿no? Mayor contraste, menor contraste. En ambos casos son dos artistas que pertenecen al mismo periodo, que es el barroco, pero con distintas tradiciones, diríamos. Ya eso ya iremos viendo. Pero esa base gris, diríamos, de base, ese primer tono que lo lleva quizás a un 5, un gris 5, un gris 6, a partir del cual o levanta, sobre ese empieza a ir levantando el cuadro a partir de las distintas pinceladas, ¿no? Es decir, sobre ello va a ir ¿a qué llamamos levantar? A ir aclarando, ¿no? Y a ir dando ese juego lumínico con el que va a trabajar Rubens. ¿Qué tiene como elemento? El dinamismo, ¿no? Llama mucho la atención ese dinamismo. Fíjense cómo se abre el fondo en ese paisaje. Aparece la perspectiva que ya habíamos visto, de la perspectiva aérea, ¿no? Es decir, cómo se va enfriando, se van yendo hacia grises, hacia los azules, para marcar ese fondo. Es el rapto de Europa, en realidad es una serie de obras que hace Rubens y, a partir de copiar obras de Tiziano. Fíjense el vuelo que tiene ese manto que toma, esta idea de que tomé la foto, es como que hice el cuadro en un instante, ¿no? Esta idea de instantaneidad es una característica muy barroca y aparte es un instante de mayor tensión, de mayor dramatismo, de mayor... hay viento, podríamos decir, ¿no? Tres imágenes, no son pinturas, una de ellas es una hoja de un libro miniado, ¿no? De estos libros que se utilizaban, que era un libro
un pontifical que se le había hecho a Guillermo Durán, que había hecho Guillermo Durán para don Luis de Acuña, que era un obispo. Aproximadamente está datado en el 1400, pero más allá de que estamos en formatos pequeños, yo lo que quería marcar es la clave tonal, ¿no? Es decir, domina en esa crucifixión una clave tonal alta. Entrecierren los ojos y fíjense cuál de los grises estarían dominando. Luego, dos grabados. Uno de Alberto Durero, se ve claramente el anagrama, la fecha de realización, en donde ustedes pueden observar que está jugando en una clave intermedia, domina esa clave intermedia. No hay grandes contrastes. Durero pertenece a lo que es toda la tradición de un renacimiento germano, podríamos decir, alemán, y a la derecha el mayor contraste, es decir, claramente hay otra concepción a nivel de clave tonal, hay un mayor contraste y hay una cierta, dominan por el otro lado una intensidad. El valor dominante no es ese alto nivel de luminosidad, sino que es el valor oscuro, ¿no? Es decir, son valores bajos, diríamos, ¿no? Es una clave tonal baja, que aparecen algunos elementos, pero podríamos decir, está jugando entre del negro a los grises, con elementos que van marcando este alto contraste. Entonces, por un lado, el nivel de contraste de luces y sombras, y por el otro lado, ¿qué domina en esa clave tonal, ¿no? Es decir, el valor dominante y los subordinados. Y eso me va a dar si es mayor o es menor, y por el otro lado, si es alta, intermedia o baja. Una clave tonal es un hecho que se produce de cómo armonizo la luz, ¿no? El uso de la luminosidad en ese campo visual que es la imagen. Y eso genera un elemento de expresión.